grandemente. Bienvenidos a Coach TV, tu canal de la fe. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí transmitiendo esta palabra que Dios trajo a mi vida para ustedes y para mí también. Amén. Vamos a iniciar en el capítulo de Juan 15:5. Amén. Y la santa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer sin el Señor. Y les quiero compartir un testimonio que leí hace poco de una pareja de casados. Ellos se querían mudar porque ya la casa les estaba quedando pequeña, porque sus hijos ya iban creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el esposo tenía 4 años sin trabajar y la única que trabajaba en este momento era la esposa. Ellos necesitaban un aumento de ingresos, obviamente, ¿verdad? Para poder cumplir ese sueño de comprar su casa. El esposo comenzó a pensar que quizás podrían buscar un socio, quizás alguien cercano, que es lo normal que uno hace. Pero a la esposa se le ocurrió algo, y es que pusieran a Dios como su socio mayoritario. Y qué tremenda decisión la de esta mujer, porque de verdad a mí no se me hubiese ocurrido. O sea, cuando yo leí esto, de verdad que fue tremendo para mí. Su socio mayoritario que fuera Dios. Y cuán poderoso sería eso, mi hermano, que todo lo que nosotros tengamos, nuestro negocio, la familia, la casa, todo, el ministerio, que podamos decir que este ministerio o nuestra casa o nuestra familia no es mío, sino también de nuestro socio mayoritario, que es Dios. ¿Cuán poderoso sería eso? Y lo bien que nosotros estaríamos realmente, porque ¿quién podría dirigir mejor nuestro negocio o lo que nosotros tenemos más que nuestro Dios? Amén, nuestro socio mayoritario. Miren, Dios, dice la palabra, que es el dueño de todo, dice la palabra en el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. O sea que nosotros vamos a hacer sociedad con el dueño de todo, el que da la sabiduría, el que nos da los talentos, el que nos capacita para nosotros obtener las cosas materiales. Amén. Dice la palabra de Dios que Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, que miren qué socio vamos a tener nosotros. Y qué maravilloso sería eso, que sea el Señor, que todo lo que nosotros tengamos podamos decir: mi socio, que es de mi socio y yo. Y ese es el tema de hoy, mi socio y yo. Y ¿cómo debe de ser? Vamos a ver el perfil de un socio. Número 1, es una persona que puede confiar en él, que podemos confiar en él. Nosotros podemos confiar en nuestro Señor. Segundo, la visión debe estar alineada. Amén. Tercero, con estabilidad financiera. ¿Qué mejor estabilidad que la que tiene el Señor? Nosotros no podemos tener un socio con mejor estabilidad financiera que Dios. Y cuarto, esos son algunos de los puntos, con valores similares a los tuyos. Nosotros como cristianos no podemos hacer sociedad con personas, por ejemplo, inconversas. O sea, no vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué mejor socio que Dios? Que sea nuestro socio mayoritario de todo lo que nosotros tenemos. Y entonces, les sigo contando sobre esta pareja. Ellos entregaron todo en manos del Señor, todo en manos de Él, que sea Él que lo dirija, que sea Él que lo lleve al local, que sea Él que le consiga el inicial de su negocio. Y ellos entendieron, como leíamos al principio, que sin Él nada pueden hacer. Sin Él nada podemos hacer. Ellos entendieron eso. ¿Y qué hicieron ellos? Primero, hicieron a Dios como su socio mayoritario. Lo pusieron a Él. Segundo, ellos le pidieron que lo dirija a Él.
que sea Él que dirija todo lo que ellos van a hacer. Y tercero, ellos hicieron un pacto con Dios y le dijeron que todo lo que ellos iban a recibir, sus ganancias, la iban a dividir entre ellos y su socio mayoritario, que es Dios, y que le iban a ser fiel siempre. No al inicio del negocio. Ustedes saben que cuando nosotros iniciamos un negocio, no nos va muy bien, que digamos al principio, pero después vemos cómo todo comienza a prosperar. Amén. Entonces muchas veces hacemos pacto con Dios y decimos, vamos a darle el tanto por ciento al Señor. Al inicio comenzamos todo muy bien a darle, porque es poco, ¿verdad? Pero cuando vemos que el negocio va en aumento, en prosperidad, y vemos esa cantidad de dinero que vamos a sacar, porque ya el tanto por ciento es demasiado, entonces, ¿qué pasa? Se nos olvida el pacto que nosotros hicimos. Se nos olvida quién nos ha bendecido. Se nos olvida lo que éramos, de dónde nos sacaron y a dónde nos llevaron. Se nos olvida todo eso. Entonces, hacemos un pacto con Dios. Debemos de ser fiel siempre, siempre. Porque Él es que nos da toda la riqueza, como leíamos anteriormente. Y miren cómo el Señor llevó a esta pareja. Ellos decidieron poner a Dios como socio, como el Señor siguió llevando a esta pareja, mostrándole dónde estaba su negocio. El Señor, el esposo, vio que estaban en remodelación de un local y él se le acercó, pero ese local no tenía ni siquiera un alquiler, un letrero de alquiler, ni un letrero de se vende. Pero él se acercó a ese local. Ustedes saben cómo obra Dios. Amén. Cuando nosotros le ponemos todo en manos del Señor, el Señor nos dirige, nos guía. Y ellos se le pidieron eso, que sea Él. Y Él se le acercó y resulta que el local estaba dividido a la mitad y que la mitad ya lo habían alquilado, pero la otra mitad Dios la había guardado para Él. Cómo el Señor obró milagrosamente con ellos. Miren, cuando nosotros tenemos un socio, nosotros no podemos tomar decisiones nosotros solos. Tenemos que decirle al socio que si podemos hacer esto o si podemos hacer aquello, y más si es socio mayoritario. Nosotros no podemos tomar decisiones solos. Esta pareja se dejaron dirigir totalmente por el Señor, entendiendo que nada podían hacer. Nada podían hacer. Esta mujer, al mes de ellos hacer socio al Señor, ¿qué pasó? Al mes, ella recibió un bono muy considerable de algo que ella no estaba esperando. Y esa fue la primera inversión del socio. Yo lo veo así, esa fue la primera inversión que hizo el socio. Y miren cómo le consiguió el local. Dirigió a este hombre al local correcto, porque pusieron todo en manos de Dios. Ellos entendieron que sin Él nada podían hacer. Amén. Y primero le consiguió el local y le consiguió también el inicio para su propio negocio. Y eso lo hizo. ¿Quién lo hizo? El socio mayoritario, que es Dios. Y un ejemplo bíblico de una sociedad entre Dios y el hombre, podemos tomar como ejemplo a Gedeón. Gedeón, el Señor lo había llamado y le prometió darle la victoria sobre Madián. Podemos ver en la historia, podemos ver en los momentos donde Gedeón tuvo que obedecer, aún sin entender muchas cosas, donde el Señor le había dicho que hiciera cosas que quizá él mismo no entendía, quizá él mismo no le encontraba lógica o sentido a eso, pero no se detuvo a cuestionar a Dios. Él simplemente obedeció a Dios, obedeció. Y una de las cosas que Gedeón tuvo que hacer fue comenzar a reducir
su pueblo, su ejército, porque Dios lo quiso así. Y quizás en ese momento Gedeón no entendía el por qué Dios quería que su ejército fuera más pequeño. Mira, hay momentos en nuestras vidas que el Señor nos va a pedir cosas que quizás no vamos a entenderlo, quizás no vamos a comprender, pero ¿por qué? Porque siempre nos hacemos esa pregunta, el por qué lo vamos a hacer, ¿por qué? Y nunca para qué. ¿Por qué? No, el Señor lo sabe todo. El Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. O sea, nosotros solamente nos toca creer, confiar. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida va a obrar para bien. Al principio nos cuesta y siempre buscamos un porqué, pero después al final nos damos cuenta que sí obró para bien, que todo obró para bien. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a creer. Amén. Y Gedeón tuvo que confiar en ese socio mayoritario, en ese socio de él, sin entender. Eso era algo entre Dios y él, su socio. Algo, y ese socio era que le iba a dar la victoria a él, a Gedeón. Primero, el Señor comenzó a reducir su ejército. Y lo primero que le dijo fue, quien se estremezca y tema, ese se tenía que devolver. Y Gedeón tenía 32,000 soldados y solo quedaron 10,000. Entonces, para reducir más el ejército, Dios le dijo, cualquiera que doblare sus rodillas para beber fuera eliminado. Pero todo aquel que lamiere el agua como lame el perro y seguirá caminando, se quedaría en el ejército. Y de estos 10,000 se quedaron 300 hombres. Que si fuera usted o yo misma, yo diría, Dios mío, pero ¿por qué Dios me ha quitado tantos hombres sabiendo el ejército de los madianitas, lo grande, lo numeroso que son? O sea, pero Dios se quería glorificar. Dios se quería glorificar y mostrar quién era Él. Amén. ¿Y qué pasa? De esos 32,000, dijimos que Él se quedó con 300 hombres solamente. Miren esta pareja, cómo ellos se dejaron dirigir por Dios, aún entendiendo nada. Dejaron que sea el Señor que los guiara. Aunque nosotros no entendamos qué es lo que el Señor está haciendo, nos tenemos que confiar. Todo obra para bien, dice la palabra. Si lo ponemos todo en manos de Dios, si ponemos todo en manos del Señor, nuestra casa, nuestra familia, el ministerio, nuestro negocio, debemos de estar tranquilos, porque nuestro futuro está asegurado. ¿Quién es nuestro socio mayoritario? El dueño de todo. Miren, dice la palabra de Dios, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y así fue destruido el ejército de Madián. O sea, como el Señor trajo pánico y confusión a los madianitas, Dios le dio la victoria a Gedeón porque se dejó dirigir por él. Se dieron cuenta que por ellos mismos nada podían hacer. Todo lo que nosotros tenemos, vamos a ponerlo en manos de Dios. Y Dios sabe lo que a usted y a mí nos conviene. Y qué bendición para nosotros sería esa, que todo lo que nosotros tengamos podamos decir que es de Dios y de nosotros, de nuestro socio. Así que a partir de hoy, hagamos socio a nuestro Señor de todo lo que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted como la fue para mí. Dios le bendiga grandemente.